El enfrentamiento bipolar. Antecedentes: Segunda Guerra Mundial. División en capitalistas y comunistas. El conflicto árabe-israelí. La Guerra de Corea. La Revolución Cubana. La Guerra de Vietnam. Afganistán. Conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí es aquel entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Mandato británico, 1922 a 1948. Gran Bretaña prometió a los árabes de Palestina darles la independencia como país, si luchaban contra los turcos que habían conquistado la zona, desde el siglo XV. Pero Gran Bretaña no cumplió su promesa y, vencidos los turcos, Palestina se convirtió en mandato británico. Al mismo tiempo y secretamente pactó con los judíos la creación del Estado de Israel en Palestina. Conflicto armado. La guerra de 1948. Al día siguiente de la declaración de independencia del Estado de Israel en el territorio asignado por el Plan de la ONU para la participación de Palestina de 1947, los 5 estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, disconformes con dicho plan, le declararon la guerra al naciente Estado de Israel e intentaron invadirlo. Palestina pierde todos sus territorios y se produce el éxodo de 600.000 palestinos. Intentos de paz. Desde 1978 han sido muchos los acuerdos de paz y negociaciones llevados a cabo por ambas partes, pero Palestina solo ha conseguido, en todos estos años, cierta autonomía en Gaza y en Jericó. La Guerra de Corea fue una escalada de choques fronterizos entre dos regímenes coreanos rivales, cada uno apoyado por potencias extranjeras, con el fin de derribar al otro mediante tácticas políticas y militares. En cierto modo, es posible referirse a este conflicto como a una guerra civil. El conflicto entre Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, que era capitalista, se desarrolló entre el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953. La invasión tuvieron que ver con la frontera establecida entre ambas repúblicas en el paralelo 38, así como con las propias circunstancias internacionales. Corea del Norte aparentemente atacó a Corea del Sur sin conocimiento de la Unión Soviética ni de la República Popular China. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra internacional limitada que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. La Guerra de Corea fue entonces un enfrentamiento derivado de la Guerra Fría. La Revolución Cubana. Los problemas políticos cubanos venían produciéndose desde mucho antes de 1959, año en que comenzó la revolución. En 1933 se había derogado la enmienda Platt, que era un apéndice de la Constitución cubana que decía todos los privilegios que tenía Estados Unidos ante ella. A pesar de la derogación de la enmienda, este verdadero protectorado de Washington se seguía ejerciendo hasta 1959, año en que Fidel Castro encabezó el golpe militar. Cuba había pasado del colonialismo español al estadounidense. Fulgencio Batista, presidente electo en un primer momento democráticamente, pero cuyo gobierno había estado marcado por la corrupción y la violencia. Recuperado el poder en 1952 a través de un golpe militar. Respaldado por Estados Unidos, Batista persigue los movimientos de izquierda moderados y radicales, cubanos que se oponían a la intervención norteamericana e impulsaban formas democráticas. Esto lo hacía porque Fulgencio Batista tenía todos los privilegios por parte del Estado americano. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, izquierdista, nacionalista y muy crítico del rol de Estados Unidos en Cuba, decide marchar junto a unos 160 hombres sobre el cuartel de Moncada, segunda guarnición militar en Santiago de Cuba. La acción buscaba iniciar una sublevación popular para destruir la dictadura, pero fue un completo fracaso. Castro fue apresado y condenado a más de 20 años de cárcel y su movimiento completamente. El M-26 al poco tiempo logró reclutar más voluntarios y creó el ejército rebelde, integrado por unos pocos combatientes.
Uno de sus comandantes, que había partido junto a Fidel desde México, era un médico argentino llamado Ernesto Che Guevara. Se llama M26 debido a la fecha en que fue derrotada la primera marcha. El proceso revolucionario. Al contar Castro y el M26 con bastante respaldo popular, fueron capaces de controlar la situación e impulsar un proceso de reformas tanto políticas como sociales y económicas. En 1959 se llevaron a cabo las primeras reformas, sobre todo expansiones de industrias y la nacionalización de la banca y de intereses de Estados Unidos en la isla. Las políticas económicas crearon alarma en Estados Unidos y, convencidos de que Castro quería imponer un régimen comunista, los estadounidenses rompen relaciones diplomáticas con Cuba. Al mismo tiempo, Fidel abre relaciones con la Unión Soviética, que comienza a brindar ayuda económica a la isla y ofrece comprar todo el azúcar que sea necesario para apoyar la revolución. Los servicios de espionaje de Estados Unidos descubren la presencia de misiles nucleares de la Unión Soviética en Cuba, capaces de alcanzar en segundos ciudades norteamericanas. Se inicia la crisis de los misiles. Con el tiempo, la economía cubana se hizo totalmente dependiente de la Unión Soviética y los otros países de la órbita socialista. La cubana parece repuntar. El racionamiento ya no es tan fuerte y ya se ha autorizado un poco de iniciativa económica privada. Los cubanos pueden abrir pequeñas tiendas o manejar restaurantes, pero gran parte del país sigue en manos del régimen comunista. La guerra de Vietnam. Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte estaba apoyada por el bloque comunista, principalmente por la URSS, y Vietnam del Sur estaba apoyada por los países capitalistas, principalmente Estados Unidos. Aquí podemos ver un mapa donde se puede ubicar dónde se encuentra Vietnam dentro del continente asiático. Vietnam del Sur era dirigido por Gran Bretaña y cedió territorios a Francia en 1946. Ho Chi Minh, líder de Vietnam del Norte, celebró las conferencias de Ginebra, en las cuales querían esclarecer los problemas entre Laos, Camboya y Vietnam. Por esto, Estados Unidos le dio miedo a la influencia comunista y atacó a Vietnam del Norte. Empezó el ataque de Estados Unidos y usó armas químicas, el napalm. Hubo 58.000 muertos. Estados Unidos perdió una guerra por primera vez y provocó crisis en el país. En 1976 nace la República Socialista de Vietnam. En 1977 Estados Unidos tuvo comercio con Laos. Vietnam entró en conflicto con Camboya y recurrió a China. En 1978 firmaron la Amistad Socialista Vietnamita. Afganistán. Los primeros pobladores del territorio afgano fueron tribus nómadas que se establecieron en las montañas hacia 1500 a.C. Formó parte del imperio persa hasta la llegada de Alejandro Magno. En esos tiempos estuvo dominado por las tribus de creencias budistas hasta que el Islam penetró a mediados del siglo VII. Afganistán, integrante de la desaparecida Unión Soviética, se sumergió en un conflicto interno por el control del país, hoy en manos de los talibanes. En un grupo islámico radical señalado de establecer severos códigos de justicia, amputaciones y muerte por lapidación y diversas violaciones a los derechos humanos. La situación se complicó a partir de los atentados a las Torres Gemelas y a las instalaciones del Pentágono el 11 de septiembre de 2001, cuya autoría intelectual se le atribuyó a Bin Laden, quien tenía una compleja red de campos de entrenamiento. El objetivo declarado de la invasión era encontrar a Osama Bin Laden, derrocar el régimen talibán. La doctrina Bush de Estados Unidos declaró que, como política, no se distinguirá entre organizaciones terroristas y naciones o gobiernos que le dan refugio. La guerra ha tenido poco éxito. Ha crecido el número de insurgentes talibanes, mucha producción de droga, asesinato de Bin Laden. Consecuencias del enfrentamiento bipolar. Estados Unidos perdió su primera guerra ante Vietnam del Norte. Vietnam del Norte invadió todo Vietnam y se formó un solo país comunista.
Por causa de la guerra de Corea, la península quedó dividida en dos: Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista. Se creó la OTAN por miedo a que la Unión Soviética siguiera expandiendo por Europa, y también se creó el Pacto de Varsovia. Cayó el muro de Berlín en 1990, un año antes de que se disolviera la Unión Soviética. Alemania se reunificó. Estados Unidos se quedó con el título de superpotencia, que es el único país que lo tiene, ya que la Unión Soviética lo perdió. Cayó la máxima figura del comunismo, y la Unión Soviética, por su debilidad económica, se desintegró. El Pacto de Varsovia.